intentaré lo mejor que me sea posible introducir el tema central de debate de esta jornada, el del interés superior. Y para ello quizás sea necesario empezar diciendo que es muy difícil o casi imposible la definición o determinación de qué es el interés superior del menor, cuando tanto por el legislador como por la doctrina y por la jurisprudencia se ha querido dejar como un concepto deliberadamente indeterminado, un concepto indeterminado que habrá que rellenar en cada momento con la concreción de un supuesto concreto. Antes de intentar explicar qué se debe, quizás vamos a empezar por el encuadre normativo y cómo fundamental el artículo 39.4 de la Constitución, luego desarrollado por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que en el artículo 2 dice expresamente que la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, por lo cual ya nos está empezando a dar una clave. Además añade el artículo 3 que los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que España sea parte. Bueno, partiendo de esto y quedándonos en una norma más doméstica, para todos nosotros mucho más conocido, como es el Código Civil, son muchos los artículos del Código Civil donde se hace referencia a la expresión interés del menor. En un breve repaso, y seguro que me quedo corta, tenemos el artículo 103 que establece las medidas provisionales a adoptar en caso de falta de acuerdo entre los padres en los supuestos de hermana de unidad, separación o divorcio, donde ya indica que prima el interés de los hijos para acordar lo necesario en cuanto a su guardia y custodia. Además tenemos el artículo 137 que permite a la madre el interés del hijo menor, se vuelve a utilizar la expresión interés del hijo menor, el ejercicio de la acción de filiación. El artículo 149 limita la elección del que tiene obligación de prestar alimentos cuando se perjudique el interés del alimentista menor de edad, y aquí vuelve a estar incluido la expresión interés del menor. También se habla de ello en el artículo 156, regulando la patria potestad, en el 161, que trata del derecho de visita de parientes al menor acogido, en el muy importante artículo 172, del que luego hablaremos, en caso de guarda y acogimiento de menores en situación de desamparo, y también en los artículos 173, 216, 224, que como ven son muchos los preceptos del Código Civil donde se emplea esta expresión. Además tenemos los textos legales internacionales y muy especialmente, y por no referirnos a más, la Convención de Derechos del Niño, ratificada por España, que dispone que en todas las medidas concernientes a niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tendrán una consideración especial a lo que se entenderá será el interés superior del niño. Como vemos, es una expresión extraordinariamente repetida, y de todos estos preceptos quizás podamos afirmar que el interés del menor está configurado como un principio rector de la actuación de los poderes públicos, que se trata, como ya hemos dicho antes, de un concepto jurídico determinado que habrá de integrarse en cada supuesto concreto, y que ello dificulta enormemente su aplicación. Pero como principio rector, que hemos dicho que es, podemos señalar algunas características. Se configura como una garantía. En toda decisión que convierta al niño debe considerar primordialmente sus derechos. Es de una gran amplitud también, ya que no solo obliga al legislador, sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, y muy especialmente, y no se puede olvidar en ningún momento de ello, a los padres de esos niños. Y es también una norma de interpretación o una resolución de conflictos jurídicos. Además, es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia. Todo ello contribuirá al perfeccionamiento de los derechos de los menores y, en su conjunto, al perfeccionamiento de la vida democrática. Se han utilizado
dada la dificultad de concepción del concepto, distintos criterios de valoración y ponderación, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Yo voy a mencionar ahora rápidamente algunos de ellos y luego en el análisis de la sentencia que pasaremos a continuación verán ustedes otros criterios de valoración o ponderación de lo que supone el interés superior del menor. Podemos encontrar dentro de estos criterios los deseos y sentimientos del niño, siempre considerados a la luz de su edad y de su discernimiento, bien porque se obtenga del mismo menor, si es posible, o a través de expertos que puedan indicar cuáles son esos deseos y sentimientos. Tenemos que tener en consideración también sus necesidades físicas, y me refiero a alojamiento, alimentación, vestido, y también las educativas y emocionales. Hay que tener muy en cuenta el efecto probable que cualquier cambio de situación del menor, cambio de residencia, de estudios, de amigos, de personas con las que se relaciona, puede suponer cualquier intervención o cualquier decisión que se adopte respecto a ello. Hay que tener en cuenta su edad, es básico, pero no siempre se tiene en cuenta su edad, el sexo, el ambiente y cualquier otra característica relevante dentro de su entorno más inmediato. Además, es importante considerar si ha sufrido daño o qué riesgo de sufrirlo tiene. Y en esto también incluyo el maltrato, los abusos sexuales, incluso los peligros para su salud o desarrollo. No podemos olvidar, por último, la capacidad de los progenitores o de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades. Estos criterios tienen que ser valorados en un adecuado juicio de ponderación, y esto ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional, y por mencionar alguna, mencionaremos la sentencia 176 de 2008 del 22 de diciembre, que afirma que en materia de relaciones paterno-filiales el criterio que ha de presidir la decisión que en cada caso corresponda adoptar al juez, a la vista de las circunstancias concretas, debe ser necesariamente el del interés prevalente del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable. Como vemos, ya existe la primacía, el interés del menor está por encima del interés de sus progenitores. Cuando haya que ponderar este interés, el juez, en el asunto en el que le sea sometido, debe valorar si las circunstancias actuales de los progenitores pueden asegurar a este un desarrollo armónico e integral, tanto desde el punto de vista físico, psicológico, afectivo o intelectual, así como ético, y la plena evolución de su personalidad. Además, debe tener en cuenta que si hay conflictos con los progenitores en las relaciones filiales y estas pueden repercutir de un modo negativo en la personalidad del hijo menor, el interés de los progenitores deberá ceder frente al interés del niño. Con esta pequeña introducción, un poco por situarnos en el contexto del interés superior del menor, vamos a analizar la sentencia del 31 de julio de 2009 de la Sala Primera del Tribunal Supremo en el rollo de casación 247-2007, cuyo ponente fue el presidente de la Sala, Antonio Sierra Ríos, y me ha pedido especialmente que la analice como punto de referencia de lo que supone jurisprudencialmente el interés superior del menor. Esta sentencia resuelve un recurso de casación interpuesto por la Administración Pública de Castilla-La Mancha contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo que ordenaba la devolución inmediata de una niña a su familia biológica cuando se encontraba la niña en un acogimiento preadoptivo. La sentencia de la audiencia se expresa muy duramente contra la administración que efectuó la declaración de desamparo. Entiende que habiendo nacido la niña, le voy a poner de manifiesto un poco la casuística de este caso en concreto, que habiendo nacido la niña en abril del 2001 y habiendo comenzado la intervención administrativa en mayo de ese mismo año, ocurren circunstancias que desembocan
es la asunción automática de la tutela por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en abril del 2003 y se formalizó en agosto de ese mismo año, primero porque la madre de la niña había desaparecido y no sabían dónde encontrarla y hasta agosto no pudieron encontrarla. Y en ese momento en que se produce ya la asunción automática de la tutela, el padre biológico de la menor había fallecido. En ese momento la menor tenía alrededor de 2 años. A partir de ese momento, y aunque la madre desde el mes siguiente solicita formalmente por medio del abogado que se le conceda el derecho de visita a su hija menor, la administración no hace nada para reintegrar a la menor a su familia, sino que esto dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, sino que con una urgencia inusual e injustificada dispone lo necesario para el acogimiento preadoptivo sin permitir ya el contacto de la niña con su familia biológica. Por esto le decía que contiene una dura crítica, porque hace mucho hincapié en que la administración no ha intentado en ningún momento la organización de la niña con su familia biológica. La sentencia decide a favor de esta reintegración familiar, considerando que no existen motivos tan graves en el momento en que está dictando la sentencia para constituir el acogimiento preadoptivo, y entiende que la madre, que tiene ya otra niña nacida con posterioridad sobre la que no existe actuación alguna de la administración, que convive con una nueva pareja, que ha regularizado su modo de vida y que tiene medios económicos, entiende que han desaparecido en ella las razones que aconsejaron el desamparo y que está capacitada para recuperar a su hija. Y es por esto por lo que la sentencia ordena la devolución de la niña. Sin embargo, la sentencia en ningún momento razona sobre el interés de la menor. En ese momento, aproximadamente cuando se dicta sentencia, la niña ya cuenta con 8 años, no ha tenido con su madre ni con su familia biológica contacto alguno desde los 2 años, desde que se produjo la asunción de la tutela. Se encuentra perfectamente integrada con su familia acogida. Además, hay informes psicológicos dentro de las actuaciones que indican el grave peligro emocional que supone para la niña la reintegración con su familia de origen. Esto es la situación fáctica que tenemos en esta sentencia y en estas actuaciones. El recurso se plantea por la administración y se plantea por interés casacional. Se pone de manifiesto la existencia de jurisprudencia contradictoria de audiencias provinciales en cuanto a la aplicación de todos los artículos 172, 173, 173 bis y algunos números del 172, el número 6 y el número 7. Estos son la normativa que se dice infringida. Y se plantean 2 cuestiones distintas en cuanto a la regulación legal. En primer lugar, si es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la administración, contemple la existencia de un cambio de circunstancia producido con posterioridad al momento en que se declara, con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o, por el contrario, estas son las 2 opciones, bien que se contemplen las nuevas circunstancias o, por el contrario, que se contemplen únicamente las circunstancias que concurrían en el momento en que la administración asumió la tutela del menor y subordinar el examen de un posible cambio de circunstancia a una solicitud de revocación de las medidas acordadas, es decir, un nuevo procedimiento. En este estamos al momento en que se produjo la declaración de desamparo y eso es lo único que contempla el juzgado, o se tiene en cuenta todo lo que va ocurriendo, puesto que es una situación dinámica. Esta es la primera cuestión que se plantea. Y la segunda cuestión, y quizás más importante, dado el núcleo de la jornada, es cómo debe ponderarse el interés del menor en relación con la existencia de ese cambio de circunstancias y si es ello
el cambio de circunstancias que haya llevado a considerar que los padres son nuevamente hábiles para hacerse cargo del menor, y si ello repercute o no, o cómo repercute en el interés del menor en la posible reintegración del menor en su familia biológica. La contradicción entre las audiencias provinciales era en ese momento patente. Por un lado, había algunas audiencias, entre ellas Baleares, en Sevilla, donde estamos aquí, en la sesión quinta, Rioja, Granada y Santa Cruz de Tenerife, que afirmaban respecto al primero de los puntos que hay que estar solo al momento en el que se produce la declaración de desamparo. Y otras que sí que creen que hay que tener en cuenta lo que ha ido ocurriendo de forma dinámica hasta el momento de dictar la resolución, entre las que podemos encontrar la sesión sexta de Sevilla, Valencia, Castellón y León. En cuanto al segundo punto, es decir, a la consideración del interés de la menor en razón de ese cambio de circunstancias, o del menor en razón de ese cambio de circunstancias, también se produce contradicción entre audiencias, puesto que algunas entienden que hay que respetar el derecho de los padres biológicos y de los restantes implicados, y podemos mencionar, por mencionar alguna, Toledo, otra sesión de Sevilla, la sesión segunda de Sevilla, Castellón, y otro grupo de audiencias en una posición que debe entenderse como mayoritaria, o es más mayoritaria, que entienden que no basta como una evolución positiva de los padres y que hay que estar fundamentalmente a cómo incide ello en el interés del menor. Esta posición, además, que como he dicho, es la seguida mayoritariamente, o era la seguida mayoritariamente por las audiencias, es también la que sigue la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del 2001 en el recurso 1335-1996, que considera razonable, estoy hablando de una sentencia del 2001, o sea, muy anterior a esta que estamos comentando, que ya considera razonable el mantenimiento del acogimiento residencial a la vista de que el cambio de circunstancias que invocaba la recurrente no se consideraba que fuese sustancial y duradero. En este caso no entra tanto en el interés del menor solo de pasada, en esta sentencia del 2001, sino que decide que no vuelve a la familia biológica porque no está seguro el tribunal de que el cambio experimentado en la familia biológica y los padres del menor en este caso fuese lo suficientemente estable como para permitir la reintegración en su familia. La sentencia que analizamos fija doctrina jurisprudencial respecto a los dos puntos, y en cuanto al primero establece que la Sala considera necesario que prevalezca el interés del menor como principio prioritario, evitando que la formalidad de la controversia pueda perjudicarlo. Reconoce que la jurisprudencia constitucional ha admitido un menor rigor formal en este tipo de procesos, ampliando el eje la facultad del juez en garantía de los intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalente el interés del menor, y consagra lo que viene a llamar la exclusión de la preclusividad. Es decir, se excluye el principio de preclusión contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 413. Y precisamente por la disposición contenida en el artículo 172.4 del Código Civil, en cuanto ordena que se buscará siempre el interés del menor. Entiende que este artículo excluye el principio de perpetuación de la acción que rige el proceso civil y declara como doctrina jurisprudencial que es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la administración interpuesta al amparo del artículo 172 sexto del Código Civil, contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración, con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad.
Es decir, después de esta sentencia ya no podemos decir que exista contradicción entre audiencia, porque la Sala Primera del Tribunal Supremo la ha resuelto definitivamente y dice, afirma tajante y taxativamente que hay que estar a las circunstancias que concurren hasta el momento de dictar declaración. En este caso no influye el principio de preclusión, no estamos ante el principio de preclusión y el juez estará ante todas las circunstancias que vayan ocurriendo aún después de la declaración de desamparo. En el segundo punto, y en relación con la posible reinserción del menor en su familia biológica, la sentencia recuerda que el artículo 172 cuarto del Código Civil establece que en las medidas de protección que deben adoptarse en favor de los menores desamparados se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a su interés, su reinserción en la propia familia. Es decir, indica la norma legal y de ella extrae, además del resto de la legislación, extrae conclusiones. Y afirma que en el conflicto de los principios de reinserción en la propia familia y el interés del menor, se advierte la superior jerarquía que el legislador atribuye al deber de perseguir el interés del menor, pues la directriz sobre el interés del menor se formula con un sintagma de carácter resoluto, se buscará siempre, mientras que la directriz sobre la reinserción familiar se formula con carácter relativo, se procurará. La sentencia es muy clara en esto, no presenta la menor duda. Sigue diciendo que ambos principios o directrices pueden entrar en contradicción, puesto que las soluciones más adecuadas al interés del menor pueden no ser las que favorezcan la reinserción en la familia. Y cuando existe esta contradicción, se impone una técnica de ponderación que exige valorar el peso que el legislador atribuye a cada una de las directrices para atribuir valor preponderante a una u otra de ellas. Desde esta perspectiva, insiste en que se advierte la superior jerarquía que el legislador atribuye al deber de perseguir el interés del menor. Y sigue diciendo que la directriz que ordena procurar la reinserción familiar se subordina expresamente a ella, cuando no sea contrario a su interés. Está haciendo prácticamente un análisis gramatical del texto legal y de ahí extrae las conclusiones que le acabo de exponer. Añade que el derecho de los padres biológicos no es reconocido como un principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado, y tampoco tiene carácter de derecho o interés preponderante, sino de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que no es otro que el interés del menor. La adecuación del interés del menor es el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección de los menores. La sentencia hace todas estas consideraciones, que en algunos casos le he leído textualmente, y luego entra a examinar las circunstancias concurrentes en el supuesto que está juzgando. Y tiene en cuenta criterios como el tiempo transcurrido en la familia de acogida, cómo es la integración en la familia y en su entorno, si se han desarrollado adecuadamente vínculos afectivos y con quién, si el menor obtiene en la familia de acogida todos los medios que son necesarios para su desarrollo no solo físico sino psíquico, si se mantienen o existen incluso referencias parentales del menor con su familia biológica, y si el retorno al entorno familiar comporta riesgos relevantes para el menor. Después de analizar cada uno de estos puntos, termina nuevamente, y para el segundo punto, fijando en el fallo de la sentencia doctrina jurisprudencial, y dice textualmente: para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, con lo cual ya ha resuelto el primer problema. No es suficiente ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno,
sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico. Este último párrafo que les he leído textualmente es la doctrina jurisprudencial, como textualmente se plasma en el fallo de la sentencia. Es así de largo, pero es así de completo. Esta sentencia supone un paso importante en cuanto que marca definitivamente una directriz a la autoridad que tenga en sus manos la toma de decisiones sobre el destino del menor en conflictos de familia, siempre en atención a lo que establece la Ley 196, la Ley Orgánica de Protección del Menor, que dice que las necesidades de los menores como eje, que establece como prioritario las necesidades de los menores como eje de sus derechos y protección. Esta fue una sentencia, la primera resolviendo el interés casacional, fijando doctrina jurisprudencial, pero no es la única en la sala primera en esta dirección. Hay otras dos bastante recientes, las dos de 2011, y en una de ellas, la del 13 de junio de 2011, en el recurso 1255-2009, en la que fue ponente doña Carmen Roca, que como saben es el referente del derecho de familia en la sala primera y además se ha erigido en absoluta protectora de todo lo que suponen niños y menores y, bueno, tendrían que oírlo a ustedes, supongo que en algún momento lo oirán. En esta segunda sentencia, la del 13 de junio, también se llega a la conclusión de que no es adecuado la reintegración del menor con su familia biológica. Desde luego, estudiando las circunstancias del caso concreto, porque las circunstancias del caso concreto hay que tenerlas siempre presentes y no siempre será, no siempre hay que tomar una medida A o una medida B. Hay que ver las circunstancias y dentro de ellas decidir el interés del menor. En esta sentencia dice, refiriéndose a la sentencia de la Audiencia Provincial, que a pesar de referirse al interés del menor como regla prioritaria para atribuir la guardia y custodia, la sentencia recurrida pone de relieve que el convenio de los derechos del niño se le reconoce un derecho a ser educado en su propia familia. Como ven, la sentencia de la audiencia en este caso estaba dando preferencia al derecho, al interés del menor, pero para entender que su interés era ser educado en su propia familia. Dice la señora Roca que el argumento no puede aceptarse porque el derecho que se establece en el artículo 9 de la Convención lo es para evitar casos en que los padres son separados de sus hijos en situaciones de guerra, dictadura o otras circunstancias que puedan llevar a estas separaciones. Pero hay que tener en cuenta que el propio artículo 9 de la Convención contiene a continuación una excepción que dice, excepto cuando, a reserva de la revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y con los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Como ven, no hay que hacer muchos artificios para llegar a la conclusión de que el interés del menor es superior. Ya lo vienen diciendo los textos. Los textos dicen, el texto de la Convención habla del derecho a educarse en su propia familia, pero establece inmediatamente después la excepción. Que en cualquier caso hará que el derecho a ser educado en la propia familia
no tenga tampoco carácter absoluto y que ceda en el propio interés del menor cuando existan otras circunstancias que lo hagan así aconsejar. Hay una sentencia más de la Sala Primera, también en casos de acogimiento, de desamparo y encogimiento, en que parece ser contraria a las que acabamos de mencionar. Es la del 21 de febrero del 2011, en el recurso 1186 del 2008, donde también es ponente la señora Roca, y la Sala, en este caso, ordena que el niño, en este supuesto, vuelva a estar bajo la guarda y la patria potestad de su padre biológico. Parece que está en aparente contradicción con las anteriores. Y en este caso se estima el recurso del padre biológico frente a la declaración de desamparo del hijo menor, también en el examen de las circunstancias concurrentes. Quizás aquí lo que más llama la atención en esta sentencia es que este menor no está en una familia de acogida, está en un centro. Esto hace cambiar el criterio en algún supuesto y no ha perdido la relación con su padre. Es cierto que el padre biológico se dice que está relativamente adaptado y que se fijan controles por parte de la administración. Pero la sentencia de la Sala Primera entiende que en este caso el interés del menor está más protegido por su familia biológica, precisamente, como les he dicho, en el examen de las circunstancias que concurren. Esta sentencia dice que las medidas que han de tomarse para proteger al menor deben tener siempre en cuenta el valor superior del interés del niño, recogido en el artículo 3 de la Convención de Nueva York y ratificado por España. Dicho artículo establece, como ya hemos dicho, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se tendrá una consideración primordial y se atenderá fundamentalmente siempre al interés superior del niño. Es importante repetir nuevamente, y ayer comentando con la señora Roca, mi intervención de aquí, me decía, repite mucho que es un concepto jurídico indeterminado, que solo puede integrarse con las circunstancias que concurren en cada caso, que no se pueden dar una única dirección que seguir en todos los casos, que no siempre es bueno que vuelva a la reinserción familiar aunque los padres hayan llegado a una situación que les haga capaces para ello, y que tampoco es siempre bueno que permanezcan bajo la tutela de la administración pública, bien en un centro o bien en preadopción. Yo quisiera recordar, por el ámbito en el que nos encontramos y en la primera sentencia de la que hemos hablado, la dura crítica que contiene, porque es verdaderamente dura, si la leen ustedes, hacia la administración, la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, que luego se revoca por la Sala Primera, fundamentalmente en el decir, la administración hizo la declaración de desamparo, adoptó las medidas de preadopción, llevó a esta niña de 2 añitos entonces a una familia de acogida preadoptiva y nunca más se ocupó ni de reinsertar, ni de saber cómo estaba esa familia de origen, ni siquiera de permitir derecho de visita. Solo recordarle ese punto, porque yo entiendo que había que confluir las dos circunstancias. Vamos a terminar este análisis de los casos de desamparo y acogida diciendo que resulta evidente que la Sala Primera ha interpretado cada supuesto en concreto y interpreta el interés del menor como un valor o principio preeminente y superior, de aplicación prioritaria frente a cualquier otro interés en conflicto, y en especial frente a su propia familia biológica y a la posibilidad de reinserción en la misma. Creo que ha quedado bastante claro. Yo quería, no lo he dicho al principio, pero se lo digo ahora, en cualquier momento lo pueden interrumpir, podemos hablar de cualquier cosa que no haya quedado muy clara.
pero yo creo que vamos a terminar aquí el análisis de la sentencia en cuanto a desamparo y acogimiento operativo.